La psicología es el estudio de la mente y el comportamiento humano. Es una disciplina muy importante que nos ayuda a entender cómo funcionan las personas y cómo podemos mejorar nuestra vida y nuestras relaciones con los demás. Por eso es importante conocer algunos datos sobre esta ciencia. Estos son 30 datos curiosos que tienen que ver con la psicología. 1. Los colores pueden tener un impacto emocional y psicológico en las personas y tienen gran influencia en nuestras vidas. Por ejemplo, el color de un cuarto puede afectar el estado de ánimo de una persona. Los colores cálidos como el rojo, naranja y amarillo pueden estimular la energía y la creatividad, mientras que los colores fríos como el azul y el verde pueden ser más relajantes y tranquilizantes. 2. La risa es contagiosa debido a que el cerebro humano tiene neuronas espejo que se activan cuando vemos a alguien reír, lo que nos hace sentir la necesidad de hacerlo nosotros también. 3. El efecto placebo es cuando un paciente mejora simplemente porque cree que está recibiendo un tratamiento efectivo, incluso si el tratamiento es falso o no tiene ningún efecto real. El efecto placebo es un ejemplo del poder de la mente sobre el cuerpo. 4. Aunque parece que tener muchas opciones es mejor que tener pocas, en realidad tener demasiadas opciones puede ser abrumador y llevar a la indecisión. Esto se conoce en psicología como la paradoja de la elección. 5. La memoria eidética, también conocida como memoria fotográfica, es la capacidad de recordar imágenes con un alto grado de detalle y durante un largo periodo de tiempo, incluso después de haberlas visto solo una vez. Es una habilidad rara que solo poseen muy pocas personas. 6. La psicología es una disciplina relativamente joven. Aunque los filósofos griegos y romanos ya se interesaban por el estudio del comportamiento humano, la psicología como ciencia empieza a desarrollarse a partir del siglo XIX. 7. Las emociones son universales. Aunque las expresiones faciales varían de una cultura a otra, las emociones básicas como la felicidad, la tristeza, el miedo y el enojo son reconocidas en todo el mundo y en todas las culturas. 8. Los ambientes naturales pueden tener un impacto positivo en la salud mental. Estudios han demostrado que pasar tiempo en la naturaleza puede reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar la creatividad. 9. La psicología positiva se enfoca en el bienestar y la felicidad, a diferencia de la psicología tradicional que se enfoca en los trastornos mentales. La psicología positiva estudia los factores que contribuyen al bienestar y la felicidad de las personas, promueve el desarrollo de fortalezas personales y habilidades emocionales. 10. La risa tiene efectos positivos en el cuerpo, como la liberación de endorfinas, que reducen el dolor y mejoran el estado de ánimo. En algunos casos, incluso puede ser utilizada como terapia para tratar la depresión. 11. Las emociones pueden ser contagiosas. La teoría de la resonancia emocional sugiere que las emociones se propagan entre las personas. Por ejemplo, si estás rodeado de personas felices, es más probable que te sientas feliz también. 12. La terapia de exposición es efectiva para tratar fobias. Esta terapia se basa en la exposición gradual a situaciones que generan ansiedad o miedo. A través de esta técnica, las personas pueden aprender a enfrentar y superar sus fobias. 13. El efecto Dunning-Kruger describe cómo las personas con habilidades o conocimientos limitados tienden a creer que tienen más conocimientos y capacidades de las que realmente tienen, mientras que las personas con más conocimientos tienden a subestimarse. 14. El síndrome de Estocolmo se utiliza para describir la tendencia de las personas a desarrollar una conexión emocional con sus captores o abusadores, a menudo como un mecanismo de defensa contra una situación traumática. 15. La música puede mejorar el aprendizaje. Según un estudio realizado por la Universidad de Helsinki, la música ayuda a mejorar la capacidad de aprendizaje y memoria de las personas. 16. El acto de hacer una buena acción, como donar dinero o ayudar a un grupo grande de personas, puede hacernos sentir más felices y satisfechos con nuestras vidas. Esto se debe a que la realización de una buena acción nos hace sentir como si estuviéramos haciendo una diferencia en el mundo.
17. La psicología del deporte es una rama de la psicología que se centra en el estudio de cómo el comportamiento humano afecta el rendimiento deportivo. Los psicólogos del deporte trabajan con atletas para mejorar su concentración, su confianza y su capacidad para manejar la presión en el campo de juego. 18. Los abrazos pueden mejorar nuestra salud ya que pueden liberar oxitocina, una hormona que ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y mejorar nuestro sistema inmunológico. 19. El psicólogo Abraham Maslow desarrolló una teoría de la jerarquía de necesidades humanas, en la que se afirma que las necesidades básicas como la alimentación y la seguridad deben ser satisfechas antes de que una persona pueda buscar la autorrealización. 20. La teoría psicológica de la Gestalt se refiere a la tendencia de las personas a percibir patrones y formas complejas en lugar de objetos individuales. Esto puede ser visto en diferentes ilusiones ópticas como la figura a fondo, donde el cerebro percibe dos imágenes diferentes en un dibujo. 21. El efecto Pigmalión se refiere al fenómeno en el que las expectativas de los demás pueden influir en el rendimiento de una persona. Si alguien le dice a una persona que es muy inteligente y talentosa en constantes ocasiones, es más probable que esta persona tenga éxito. 22. Los seres humanos tienen una tendencia a recordar mejor las cosas que suceden al comienzo y al final de un evento o experiencia. Este fenómeno se conoce como el efecto de primacía y el efecto de recencia, respectivamente. 23. Uno de los experimentos más famosos en la historia de la psicología es el experimento de la cárcel de Stanford, en el que un grupo de personas fue dividido de manera aleatoria en prisioneros y guardias. Esto para simular una cárcel. El experimento fue cancelado después de solo 6 días debido al comportamiento abusivo de los que hacían el papel de guardias. 24. El estrés puede ser positivo. Aunque el estrés a veces puede ser abrumador, también puede ser beneficioso en pequeñas dosis y controlado. El estrés puede ayudarnos a estar alerta y concentrados y puede ser una fuente de motivación para alcanzar nuestras metas. Al estrés positivo se le conoce como eustrés y al negativo como distrés. 25. Los seres humanos tienen un sesgo de confirmación, lo que significa que tendemos a buscar y recordar la información que confirma nuestras creencias existentes y a ignorar o descartar la información que la contradice. 26. Varios estudios han demostrado que la mayoría de las personas tienden a sentirse más felices y satisfechas con la vida cuando gastan su dinero en experiencias como viajes, conciertos y cenas con amigos, en lugar de en cosas materiales como ropa o electrónica. 27. La teoría de las inteligencias múltiples desarrolladas por el psicólogo Howard Gardner sostiene que no hay una única forma de inteligencia, sino que existen múltiples inteligencias como la lingüística, la lógica matemática, la musical, la espacial, la corporal kinestésica, la intrapersonal y la interpersonal. 28. Los pensamientos negativos son dominantes en el ser humano. Los seres humanos tenemos alrededor de 70,000 pensamientos al día. Aproximadamente el 80% de ellos son negativos. La psicología puede ayudar a identificar y cambiar estos patrones de pensamientos negativos. 29. La terapia cognitivo-conductual es uno de los enfoques terapéuticos más efectivos en la psicología. Se basa en la premisa de que los pensamientos, las emociones y el comportamiento están interconectados y busca identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamientos negativos. 30. Uno de los mitos más populares en la psicología es que solo las personas locas o con problemas mentales graves necesitan ver a un psicólogo. Por eso es importante mencionar que la terapia puede ser útil para cualquiera que busque mejorar su bienestar emocional, desarrollo integral y calidad de vida. Ir al psicólogo a tiempo puede evitar que tengamos problemas mentales graves que requieran el apoyo de medicamentos controlados en un futuro. Eso es todo por hoy. Si te gustó el video puedes dejarme un comentario, darle like y compartir. Activa las notificaciones y suscríbete si quieres ver más videos como este. Muchas gracias por ver mi video.